Muy buenas noches, estamos en estado de alarma, arranca el programa y las cifras de muertos son sin duda alarmantes. Tenemos ya 7.340 víctimas por coronavirus. Superamos en cifra de contagios a China y en Lumbreras de Fernando Simón, que hoy ha dado positivo por coronavirus y esperamos que se mejore, nos dijo que solo en España iba a haber un contagio y ya adelanto que están preparando una querella criminal contra él. Pero hoy vamos a hablar de un tema importante, el papel de la izquierda mediática a la hora de impulsar la manifestación del 8M, a la hora de anestesiarnos, a la hora de contarnos que el coronavirus no era peligroso, que era como una gripe estacional, que solo fallecían personas mayores con patologías previas como si no importasen, que se lo digan a la familia de los guardias civiles que han fallecido por el coronavirus y que se encontraban perfectamente de salud y que les mando yo un fuerte abrazo desde aquí. Hoy vamos a hablar si esos periodistas que siguen sin pedir perdón, que se han quedado retratados, son cómplices del virus, de la desinformación, del gobierno, de la Moncloa. Si son cómplices, si siguen su propaganda, porque ahora nos piden que nos quedemos en casa, pero ¿qué credibilidad tienen estos señores? Yo les pido que sigan confinados, porque yo dije ya un mes y medio que la gripe, que el coronavirus precisamente no era como una gripe. Y vamos a ver ahora una hemeroteca demoledora que va a retratar a estos periodistas que van de éticos por la vida y que se resignan a pedir perdón. Diríjanse a los españoles, míranle a los ojos y reconocer por una vez en vuestra vida que le habéis equivocado, que por culpa de vuestros llamamientos en los medios la gente se relajó, no tomó precauciones y ahora tenemos la cifra de contagios y la cifra de muertos escandalosa, totalmente disparada y con un colapso sanitario. Por eso voy a poneros este vídeo. Espero que no se os revuelva el estómago. Respiratoria que cada año genera, como la gripe común, que también es grave, un montón de infectados y en caso de personas vulnerables también fallecimientos. Pero no estamos ni mucho menos en algo que parezca una epidemia zombie, ni una enfermedad mortal que vaya a arrasar a la humanidad. No, ni yo he dicho nunca que esto sea como una gripe, pero tú estás diciendo, constantemente. perdona. Esa contradicción que es lógico que la gente piense o pensemos, que es, bueno, pues si esto es tan sencillo como una gripe, pues ¿por qué se toman medidas tan contundentes y alarmantes, no? Que nos han comparado el coronavirus con la gripe. Pero basta, por favor. No tenemos ni un caso en España, hay 2 casos o 3 en Europa. Pero por eso, como lo seguimos teniendo, es mucho más peligroso y más nocivo y más desigual que el propio coronavirus y por lo tanto os llamo para irnos a la manifestación. Y no dejar de hacer cosas por el hecho de una histeria que no se compadece. Ahora mismo a mí, si me ofrecen 2 entradas para ir a la ópera a la Scala de Milán, con ser la capital europea del coronavirus, yo iría, sinceramente. Ahora mismo no hay un motivo en este país para la preocupación. ¿Me dejas terminar? Los científicos que tienes, ¿Me dejas tú terminar? eres capaz de afirmar que si no se hubiera celebrado el 8M no hubiera habido pandemia en España. Ha pasado que lo que murieron en España 6.750 aproximadamente personas por la gripe común y llevamos 0 víctimas mortales en España. Digamos, los datos son los que son. Muy buenas noches, les paso a presentar hoy nuestra mesa virtual. Tenemos a Luis Valcarce. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Javier? Hola, un placer. Tenemos a Melchor Miralles, fundador del diario El Mundo y uno de los pata negra del periodismo de investigación. ¿Qué tal, Melchor? Buenas noches, muy bien, Javier, encantado de estar con vosotros aquí. Tenemos a Jano, el youtuber censurado, una mente privilegiada, una de las personas que revive, ¿no?, el socialismo más sangriento desde sus libros. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, me encanta estar aquí. Empezamos.
La hemeroteca que os acabo de pasar y que ha sido obra y cortesía del quilombo de Luis Valcarce. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Luis, empiezo por ti. La verdad que al ver de vuelta las imágenes y comparar eso con la tragedia, porque claro, en ese momento cuando estábamos recogiendo esas imágenes, todavía no éramos conscientes de la magnitud que tenía esto, ¿no? En este momento te produce indignación, te produce vergüenza, te produce humillación, te sientes engañado. Todos esos señores que están en esas tertulias cobrando pastizales por decir cosas que eran auténticamente mentira, mientras otros, porque claro, uno puede decir, ahora se escudan en el nosotros no lo sabíamos. No, perdona. En ese momento ya había alertas de Europa, había alertas de la Organización Mundial de la Salud y habíamos otros que ya decíamos, cuidado porque la tasa de contagio de esta enfermedad es muy alta. Ellos no solo no escucharon, sino que siguieron con la misma cantinela, sobre todo porque había que llegar al 8M. El 8M era muy importante para la izquierda porque era el momento de salir a cazar fascistas y el momento de salir a señalar a otros con el dedo. Por lo tanto, esa mentira tenía un objetivo y el objetivo político, el objetivo era llegar a la manifestación del 8M. Luego ya veríamos. De hecho, Melchor, hoy hemos leído en OK Diario cómo el gobierno, el Ministerio de Sanidad, pidió suspender un congreso evangélico de unas 4.000 personas el 6 de marzo, es decir, 2 días antes de permitir el 8M. Y estos periodistas que han salido en esta hemeroteca grandiosa del quilombo, ¿por qué no han pedido perdón? ¿Por qué no se esconden? ¿Por qué le tenemos que aguantar ahora pontificando de nuevo en las televisiones como si no hubiesen mentido a todos los españoles? ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, la pregunta de por qué no han pedido perdón es una pregunta magnífica para ellos, ¿no? Todo lo que se ha planteado es verdad, ellos lo sabían y había un interés político del gobierno en el 8M, porque después aquellos que dicen, no, es que también hubo partidos de fútbol, fatal, el acto de Vox, fatal, pero nada de eso es comparable al 8M. Y en lo que insistió el gobierno, incluso Simón, fue en decirle a la gente que no había ningún problema, la cual se ha revelado como un acto de irresponsabilidad gravísima y ya veremos si no como un delito también. Melchor, que estos periodistas podrían haber incurrido incluso en un delito al ser cómplices, ¿no?, de esos mensajes del gobierno que ya se han demostrado que eran fraudulentos, que eran mercancía averiada y que por culpa de esos mensajes que ellos transmitían al dedillo se llenó esa manifestación del 8M, que lo único que hizo fue disparar los casos de contagio en la Comunidad de Madrid. Bueno, yo no soy juez, ni fiscal, ni jurista. Yo no sé si han cometido un delito. Yo creo que los delitos, en todo caso, podrían estar en el gobierno más que en los periodistas. Y después, quien con más entusiasmo, porque a mí me gusta siempre, más que generalizar, los periodistas de izquierda, porque hay periodistas de izquierda que no entraron en esto, es especialmente el canal La Sexta, portavoz del gobierno, que con un entusiasmo digno de mejor causa está siendo el mayor altavoz que está teniendo el gobierno en sus trapacerías y en el desastre de gestión de esta crisis que están pagando todos los ciudadanos españoles. Jano, ¿cómo ves tú el papel de La Sexta en esta crisis del coronavirus? Supongo que has podido estar siguiendo los especiales que han hecho, tanto antes como después de que haya estallado la pandemia. ¿Cómo valoras, cómo enfocó La Sexta el problema del ébola? Que hay que recordar cómo Sánchez e Iglesias pidieron a Rajoy su dimisión por la muerte de un perro, ¿no?, por la muerte de Excalibur. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué análisis has hecho de esta cadena? Bueno, a ver, es evidente que en España no era una cuestión, o sea, no podemos decir, por culpa de la manifestación del 8M estamos en esta situación. Estamos en esta situación por culpa de no haber tomado medidas para celebrar esa manifestación. Y que mucha gente que se escuda diciendo, no, pero también había partidos de fútbol, evidentemente. La gente seguía yendo a los restaurantes, evidentemente. Si toda la población le estás mandando un mensaje, como esos que vimos de La Sexta, de que aquí no pasa nada, de que esto que está pasando en China, y que ya estaba empezando a pasar en Italia, aquí no iba a llegar, pues la gente obviamente actúa en base a las consignas que les estás dando. Y La Sexta, que es al fin y al cabo
el portavoz oficial del gobierno en los medios de comunicación, no solo La Sexta, sino el grupo A3 Media en general, pues la gente evidentemente no se va a dedicar, que eso lo hacíamos muy pocos, a leer informes de qué es lo que estaba ocurriendo para alertar a la gente. Por desgracia, yo pues bueno, desde el 11 de febrero ya estaba diciendo a la gente que esto era serio. Yo llevo confinado en mi casa desde hace mucho más tiempo, pero tú no puedes exigir a la gente que actúe de una forma si tú le estás diciendo otra. O sea, la responsabilidad del gobierno es esa. El personal obviamente, claro que hacía vida normal, pero porque tú le decías que hiciese vida normal. Porque el objetivo fundamental era celebrar esa manifestación. Sí. Y también hay que recordar un dato que me parece que es muy relevante para comprobar que esto es así, que las cifras del Ministerio de Sanidad en cuanto al número de contagios, el viernes se congelaron. El sábado 7 de marzo no se actualizaron las cifras, tampoco el domingo 8 de marzo, y de repente el 9 de marzo es cuando vemos que España pasa de 600 contagiados a 1.700. Y ahí es donde empieza todo este proceso. O sea, ha sido una manipulación absoluta, pero es que están al servicio del poder político. Luis, ¿cuál crees que ha sido el periodista o la cadena de televisión que más ha contribuido, ¿no?, a lanzar las consignas del gobierno, que más llamó a la movilización del 8M? ¿Qué periodista ha jugado un papel esencial, si tuvieses que quedarte con uno, una vez que hemos visto toda esa hemeroteca de frases que quedarán sin duda para la historia de unas personas que han quedado retratadas por esta crisis del coronavirus y que muchos millones de españoles, si ya confiaban poco en ellos, ya menos, ¿no? Es difícil responder a esa pregunta. Antes que eso quiero hacer un breve inciso en algo muy importante que no quiero que acabemos esta charla sin decirlo. El 8 de marzo hubo ministras que fueron a la manifestación con guantes de látex. Eso es una señal de que sabían de que ahí corrían peligro. Y sin embargo, fueron a esa manifestación y les importó un bledo que miles y miles de mujeres, de hombres, de personas que estaban ahí se contagiaran. Con lo cual, sabían perfectamente lo que había. Y yo personalmente el 6 de marzo mantuve una conversación con una fuente mía en la cual me dijo, van a congelar todo, van a aguantar hasta el 8 de marzo y a partir del 9 de marzo van a parar el país. Esto lo tengo yo en una conversación con WhatsApp. Esto tiene que quedar bien claro porque quien vea esta tertulia mañana, pasado y dentro de un mes, tiene que saberse. El papel de los medios de comunicación, Javier, es bastante está bastante repartido. Es decir, porque incluso dentro de una misma cadena se fomentó ir al 8M, se dijo que esto era una simple gripe y después en esa misma cadena hubo un programa donde, por ejemplo, vamos a poner, no sé, se me viene a la cabeza Cuarto Milenio, donde se dijo que efectivamente ahí hubo un experto que alertó sobre eso. Entonces, el papel está aquí, todos tienen que asumir sus culpas, todos tienen que asumir sus responsabilidades, nos han engañado, han mentido. Y lo peor de eso es que da la sensación que todo respondía a consignas muy bien marcadas por parte del gobierno, muy bien teledirigido desde Moncloa. Eso es lo más alarmante de todo. Sí. Melchor, tú descubriste el caso Gral, el caso Filesa, has estado en muchos juicios cuando te han demandado, ¿no?, por protección de fuentes. Si a ti te viene una fuente y te da una información y tú sabes que es falsa y no contrastas esa información y la publicas en el diario El Mundo, es decir, si el gobierno viene y te dice, Melchor, cuenta que el coronavirus es como una gripe estacional y que solo van a fallecer ancianos, como si no importasen los ancianos, y con patologías previas. Y estos periodistas lo repiten al unísono sin contrastar y habiendo provocado un efecto de movilización masivo, a ti, en tiempos del diario El Mundo, si te colocan mercancía averiada y tú la publicas en El Mundo, ¿qué habrían hecho contigo? Bueno, pues masacrarme, ¿no? Pero bueno, yo sí quiero responder a la pregunta que formulaba. Yo creo que hay un periodista que lidera toda esta gran operación, que es un periodista que ya nos engañó el 11M con las 3 capas de calzoncillos de los terroristas, que es Antonio García Ferreras, que es el factotum de La Sexta, el líder espiritual del periodismo con rodilleras, y es muy curioso este entusiasmo que ponen él y sus secuaces en trasladar también constantemente un mensaje épico de resistencia frente a la enfermedad, de un gobierno maravilloso que hace todo lo que puede, pero es curiosísimo que no hayamos visto
en ninguna cadena de televisión, pero en especial en La Sexta, que está todo el día con el asunto, testimonios de víctimas, imágenes de familiares de los fallecidos, del drama que se está viviendo en España. Eso no nos lo enseñan, porque ellos siguen al servicio y le llaman más periodismo, que es acojonante. Vamos, o sea, es una vergüenza para esta profesión, estas entrevistas constantes a todos los ministros que no paran de ir a La Sexta, donde se les hacen unas entrevistas, insisto, con rodilleras, entregados a la causa. Eso, menos periodismo, es cualquier cosa, es un ejercicio de propaganda vomitivo. Yo coincido contigo que en el 11M, cuando le afectó al Partido Popular, no paramos de ver especiales con los muertos, con imágenes de dolor. Jano, ¿a qué crees que se debe esta campaña de desinformación? ¿Está teledirigida por Moncloa o es cosa de la cadena? ¿Cómo lo ves? Obviamente, claro que está dirigido. El gobierno, en un país como España, en el cual los medios de comunicación, que hay que recordar, que tanto A3 Media como Mediaset copan el 90% de la cuota de pantalla. Los medios de comunicación no son libres. Muchos de ellos dependen incluso de las ayudas que les pueda proporcionar el Estado. De hecho, ya hace poco empezaban ya a decir que, oiga, que con esto del coronavirus muchísimos patrocinadores están dejando de hacer publicidad y que iban a necesitar la ayuda del gobierno. O sea que en realidad esto lo único que obedece es a la manipulación de masas constante que está viviendo España. No es nuevo de ahora, esto lo llevamos desde hace mucho tiempo. Siempre pongo el ejemplo de los inicios de los años 2000, era el grupo Prisa, el que tenía esa fuerza mediática. Hoy en día es el grupo A3 Media, que es incluso peor, porque el grupo Prisa a nivel televisivo no tenía tanto alcance, y la televisión, digamos que es el mecanismo que más se utiliza para la manipulación de masas. Sin embargo, A3 Media sí que lo tiene. Tiene Antena 3, tiene La Sexta, que son las cadenas más vistas, y a partir de ahí lo único que se hace pues es manipular al personal. Y esto es una prueba de cómo incluso esta coalición entre gobierno y medios de comunicación ha sido capaz de que la gente no supiese lo que se venía, mientras que otros tantos sí que lo sabíamos, porque, insisto, España, por desgracia, no va a quedar exento a lo que está ocurriendo en otros sitios. Yo quiero hacer una lanza en favor de Mediaset, porque yo soy colaborador de Mediaset y a mí en ningún momento me han cortado ni me han minimizado mi presencia ahora en tertulias. Es decir, yo sigo yendo a los mismos programas de televisión, donde hay mesas como la del programa Ana Rosa, que hay pluralidad, pero en cambio, vamos, a La Sexta jamás se le ocurriría invitarme a un plato de televisión, porque obviamente contraatacaría esa propaganda que lanza el gobierno a través de esta cadena de televisión. O sea, yo en Mediaset siempre he respirado libertad. El otro día, de hecho, estuve en Sálvame, que es el canal que más ve la gente aquí en España. No me pusieron ninguna cortapisas. Es decir, que a la hora de hablar del duopolio, yo establezco siempre diferencias. No sé si tú tienes esa misma visión, Luis. Respecto a la pluralidad, porque yo no he tenido problema. En A3 Media, en los debates de La Sexta Noche, no dejan demasiados minutos a Eduardo Isna, por ejemplo, últimamente. Bueno, yo te puedo poner también ejemplos por el lado de Mediaset. Es decir, vamos a ver, había algo, por eso yo no quiero señalar a los medios, porque aquí entraríamos en algo donde por ahí seríamos injustos, porque hay que ver el programa, hay que ver el momento. Hay programas que han cambiado de la noche a la mañana el discurso según cómo iban los acontecimientos. Por lo tanto, y eso daría, no me alcanza un minuto de mi intervención para decirlo. Yo sí te puedo decir que he visto en las cadenas de televisión en general, por ejemplo, que vaya una persona como Antonio Maestre a las tertulias de La Sexta y nadie le preguntase por qué su periódico tenía un perfil falso con el nombre de Miguel Lacambra y se inventaban informaciones para favorecer a Sánchez. Eso es algo que probablemente no vayamos a ver en ninguna tertulia. Antonio Maestre se presentará en las tertulias y nadie osará preguntarle sobre eso. Nadie osará preguntarle a algunos... A mí, Luis, sí me preguntaron cuando me acusó Antonio Maestre falsamente de haberme inventado una entrevista. Fue lo primero que me preguntó Ana Rosa en Telecinco. Esa es la diferencia, ¿no? Claro, ahí, pero es que tú no eres Antonio Maestre. O sea, tú tienes que explicarte. Tú tienes que defenderte, porque a ti te han atacado y contra ti hicieron una campaña de linchamiento brutal. Pero Antonio Maestre se va a pasar por cualquier tertulia y nadie va a osar preguntarle. Es decir, encima estos tertulianos de izquierda están blindados. Y esto me consta. Y conocemos gente que lo sabe muy bien.
te mandan informaciones y te dicen, no se les puede preguntar, no se les puede tocar las narices, y hay temas, paremos un poquito con Venezuela, paremos un poquito con esto, bajemos el tono. Es decir, y esto ocurre en el mundo de las tertulias. Entonces, a mí me parece, en este ecosistema tan interesante, tan poco plural de las tertulias, conviene decirlo. Es decir, hay algunos que son más iguales que otros, como decía Orwell. Y aquí los tertulianos de izquierda tienen más bula que los tertulianos de derecha. Por eso tú tienes que explicarte, y Antonio Maestre no va a tener que explicar por qué se inventaba perfiles falsos. Melchor, pregunta a un espectador desde Murcia, Jesús Caicedo. ¿Hasta cuándo va a controlar el PSOE determinados medios de comunicación? Pues hasta que los medios de comunicación no se dejen controlar y dominar. Yo sí creo que hay algunas diferencias y no menores entre A3 Media y sobre todo La Sexta y Mediaset, en cuanto a libertad, capacidad de expresarse libremente. Creo que sí la hay. Yo creo que el fenómeno de La Sexta es impresionante. Y esto me refiero a La Sexta, que por otra parte es un gran negocio para sus accionistas. Esto sí hay que agradecérselo al PP y a Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la artífice de esa operación, ¿no? Pero en cuanto a diferencias de posibilidad de libertad de expresión y de pluralidad entre los tertulianos, creo que hay muchas diferencias a favor de Mediaset, así lo creo. Yo lo creo. Lo digo ahora mismo que no estoy en ninguna tertulia de Mediaset, fijo. O sea que no es... Y por supuesto, en ninguna de A3 Media, que no voy a estar nunca, ¿no? Jano, hemos visto una clase periodística que cuando periodistas como yo, Luis Valcarce, atacábamos a Fernando Simón, no porque nos cayese mal, sino porque nos dijo que en España solo iba a haber un contagio, veíamos a esos periodistas como incluso les reían las gracias cuando él se reía hablando de muertos en ruedas de prensa donde se estaban poniendo encima contagiados y muertos y que lo estaban viendo millones de espectadores. ¿Tú ese seguidismo de esa prensa condescendiente, qué opinión te merece? Yo primero quiero por cierto, Fernando Simón ha dado positivo por coronavirus, o sea que lo vamos a tener unos cuantos días fuera de juego. Yo deseo su pronta mejoría, pero lo que tiene que irse ya y dimitir porque todos los cálculos que hizo fueron erróneos. Sí, más que se recupere pronto porque luego esperemos que tenga que ir a la cárcel por lo que ha hecho. Pero antes de esto quiero decir una cosa, esto que decís de la pluralidad, es decir, ¿no? Traen a gente de todo tipo, traen a gente de derechas, traen a gente de izquierdas, obviamente, porque lo que se trata es de hacer el show televisivo, ¿no? Esto es como un ring de boxeo, si no tienes contrincante nadie va a distraerse, porque lo que se hace con las tertulias políticas en realidad son shows. El tema de la pluralidad no es eso, el tema es los temas a tratar, es decir, ¿cuántos debates o cuántas tertulias se han hecho acerca del caso ERE? Muy poquitas. ¿Cuántas se han hecho acerca del caso Bárcenas? No sé, es que no os podía ni contar. O sea, que esto de que juegan con eso también, ¿no? Los medios, es decir, no, somos plurales, traemos a gente de derechas, traemos a gente de izquierdas, evidentemente, porque si no, no puedes vender el show. La cuestión de fondo es, ¿qué temas tratan ustedes? Y ahí es donde está la manipulación, y yo por eso me meto en el mismo saco, porque es así. Otra cosa es el señor Iker Jiménez, con su programa, que es lo que ha estado haciendo, que es un caso aparte y puntual, pero me da igual, todo es mentira. Por ejemplo, el programa de Risto, que dice, no, traemos a gente de derechas. Evidentemente, porque si no, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el show? Que es lo que vosotros trasladáis. Y respecto al señor Fernando Simón, si es que volvemos a lo mismo. O sea, el señor Fernando Simón en realidad no es más que una marioneta del gobierno, que le dijeron desde el primer momento lo que tenía que decir. Y hay que recordar que el día antes del 8M, cuando le preguntaron, oiga, su hijo, si quisiese ir a la manifestación, ¿le dejaría? Yo lo que respondió, yo cada uno que haga lo que quiera. Pues bueno, pues seguramente ya vemos que esa cabecera del 8M, la inmensa mayoría, al final ha estado contagiada, pero el problema es de esas jóvenes inconscientes que fueron ahí creyéndose que eran valientes, guerreras, heroicas, mujeres que iban a luchar por la libertad. ¿Cuántas de ellas contagiaron a sus padres y a sus abuelas y cuántas de esas personas son las que están falleciendo ahora en estos números que estamos viendo? Eso es lo trágico. Pero el señor Fernando Simón es que es una marioneta más, simplemente un de hecho, tablero. Jano, adelanto que ya hay un abogado presentando una querella criminal contra Fernando Simón. Hay que recordar que él es asesor del órgano comunitario que le pidió expresamente a él
y al gobierno que no hiciesen el 8M, y él no solo miró para otro lado, sino que animó a la movilización, lo cual es una vergüenza. Luis, has sido autor de un gran libro sobre el Grupo Prisa. Hablemos del Grupo Prisa porque ayer veíamos cómo se cerraba el BOE a última hora de la noche, ya casi en la hora del larguero, ¿no? Y los españoles no sabían si podían ir a trabajar, si no podían. Un BOE escandaloso con un montón de ratas, donde hubo muchas presiones, muchas tensiones entre Nadia Calviño, Pablo Iglesias, entre los dos gobiernos paralelos, y veíamos cómo la SER inicialmente contaba esas tensiones, que eso había provocado el retraso, y de repente a los minutos, parece ser, según están contando algunos tuiteros y algunos periodistas, hubo una serie de llamadas y cambió radicalmente su información. Bueno, es muy interesante y lo pueden ver en Twitter. Efectivamente están las dos capturas de cómo en principio dicen que no sacan esa resolución porque están los dos gobiernos, porque no tenemos uno, tenemos dos gobiernos en ese momento matándose entre sí, como suele ser la tónica habitual en los últimos consejos de ministros, y después le pidieron a la cadena SER que rebaje el tono y que pusiera que bueno, que el debate se extiende no me acuerdo yo cómo lo pusieron, pero de una manera mucho más suave. ¿A qué está jugando el Grupo Prisa? Bueno, yo quiero resaltar aquella tribuna de Juan Luis Cebrián en la cual era muy crítica con Sánchez. Muchos dijeron, no, bueno, Cebrián da por amortizado a Sánchez. No, yo lo que creo es que el Grupo Prisa lo que le ha dado es una advertencia a Sánchez y le ha dicho, tú con esos chicos revolucionarios ya no puedes ir a ningún lado. Que no es la primera vez, si recordáis, Sánchez en el 16 va a llorar a los hombros de Jordi Évole y le dice, a mí el Grupo Prisa no me dejó ganar las primarias. Entonces, una vez más, el Grupo Prisa le está diciendo a Sánchez, con esos bolcheviques, boliburgueses, tú no puedes gobernar y tienes que buscarte otros aliados. Tienes que hacer lo que es el gran sueño húmedo de Prisa, que es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición con quién en este caso, con un Pablo Casado. Con un Pablo Casado que está en un modo moderado, elegante, que no quiere, que evita el cuerpo al cuerpo y no quiere hacer sangre de Sánchez, de quien nos llegan informaciones de que Sánchez en este momento está knockout. Y sobre todo el peligro que tiene eso para un Pablo Iglesias que coge todavía más protagonismo dentro de este gobierno. Para mí, Prisa lo que está jugando es a ese gobierno de coalición. Sí, Melchor, a mí lo que me han contado es que El País y la SER han dado una serie de advertencias a través de artículos muy críticos contra Sánchez porque realmente lo que estaban pidiendo era dinero. Es decir, El País es el medio que cuenta que Fernando Simón forma parte de esa agencia europea que recomendó no ir al 8M. ¿Tú te crees esta versión de que El País juegue a ese pseudo chantaje de o me das más publicidad institucional o me salvas de la posible quiebra, porque sabemos todos la deuda que tiene, que al final es una deuda muy importante, y que ahora la supervivencia de grandes grupos de comunicación va a depender del gobierno, y eso lo sabe muy bien del gobierno, porque con la cantidad de necesidades que hay ahora de dinero, hay gente que lo está pasando muy mal, curiosamente el gobierno destina millones de euros a publicidad institucional. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo y me parece que una vez más Luis ha estado muy atinado. Yo creo que el artículo de Juan Luis Cebrián apuntaba la posición del periódico, ¿no? Que es esa, es advertirle a Sánchez de, oye, cuentas con nuestro apoyo mientras hagas lo que nosotros queremos y nosotros queremos que rompas con Unidas Podemos y la posición de Prisa sería un gobierno de concentración, ¿no? Por lo tanto, yo creo que van más por ahí los tiros. Jano, me pregunta un seguidor de Estado de Alarma a través del email estadodealarmatv@gmail.com que por qué en España, sabiendo ya que España está partida y que una gran parte de los españoles son de centro derecha, y eso están en los sondeos, ¿por qué no surge una Fox como en Estados Unidos, donde es una cadena líder de audiencia y donde hacen contenidos precisamente para contrarrestar la propaganda de los demócratas, ¿no? Bueno, pues como dicen en Estados Unidos, it's all about money. Si tú no tienes dinero, poco puedes hacer. Y aquí, por desgracia, los empresarios, yo siempre pongo ejemplo, por ejemplo, Movistar. O sea, tú pones Movistar, esa parrilla televisiva que tiene,
y tienes pues el leitmotiv con Andreu Buenafuente, tienes la resistencia, con que sea gracioso, siempre en el fondo el mensaje es el mismo, de la izquierda es buena, la derecha es mala, y mientras esos empresarios jueguen a buscar audiencia, porque al fin y al cabo pues ellos dicen, bueno, con esto ganamos dinero, pues no va a existir nunca una Fox en España, mientras no haya gente que ponga dinero al servicio de una cadena que realmente pues pueda hacer un poco de contrapeso, porque algunos dicen, bueno, está 13TV, con todos mis respetos para 13TV, pero eso no es contrapeso ni es nada. Supongo que a la gente que le gustan las películas de vaqueros estarán encantados con la cadena, pero eso no sirve como contrapeso, ni el formato, ni el diseño, absolutamente nada. Con todos mis respetos, insisto, pero si no hay un empresario o no hay gente que de verdad apueste por ese mensaje que a favor del libre mercado, a favor de un poco pues lo que es la meritocracia, etcétera, etcétera, pues los resultados son los que son. Y yo siempre lo digo, a mí me encantaría, por ejemplo, que los señores de Movistar ojalá quiebren. Ahí lo digo directamente sin ningún tapujo, pero no tengo ningún problema, que de verdad es lo que se merecen, porque son también responsables de haber traído a España donde estamos ahora, porque aquí todos ahora recordamos todo esto del coronavirus ha cambiado mucho, pero es que esto es un proceso que es de hace bastantes años. O sea, este acoso y derribo constante, esa manipulación mediática lleva desde hace más de 10 años en España, y muchos de ellos son esta gente. Yo alguna vez he hablado con grandes productores para ofrecerles la oportunidad de hacer un formato como este, ¿no?, en la televisión, y siempre me dicen que los formatos de centro-derecha o los formatos constitucionalistas no funcionan. Cuando hemos arrancado estado de alarma y ya llegamos a los 50.000 suscriptores, es un éxito sin precedentes según la propia plataforma de YouTube. Es decir, Luis, ¿por qué, pregunta un amante de este programa, no hay un Roures en la derecha, un empresario español que está muy bien que nos den palmaditas por la calle cuando nos ven, como te pasará a ti, o nos pidan fotos, ánimo, sois unos campeones, pero a la hora de poner la tela, todos miran para otro lado? ¿Por qué ese complejo en la derecha empresarial? Precisamente porque son unos acomplejados y porque no tienen... Y porque si yo tuviera dinero, quizás pondría una cadena de izquierdas y no de derechas. Porque ponte a pensar en después de 40 años de democracia, en lo cual a través de la educación, a través de los medios, etcétera, hemos logrado que nuestra masa crítica piense que la Constitución no sirve para nada, que las exigencias y los asesinatos de ETA pues algo de razón tenían. Es decir, hoy un tuit de un etarra como Óscar Matute puede tener 80.000 likes y 24.000 retweets, que tú sabes bien que eso ningún político de derecha lo va a tener eso. Entonces, la derecha, Santiago Abascal lo tiene. No, esas cifras son muy raras de conseguir. Por eso lo que te quiero decir es... primero, un empresario con dinero lo que tiene que tener es masa crítica. Y evidentemente hay que ver si hay masa crítica para eso. Yo si pudiera, yo haría una televisión de derecha, no tenga la menor duda. Pero no se trata solo de tener una televisión de derechas. Se trata de ir de ir a una entrevista al diario El País, a una entrevista al diario a la cadena SER y plantar cara. Se trata de no atemorizar. Fíjate el papel de la oposición en este momento. La oposición ha dicho, estamos detrás del presidente Sánchez, hay que apoyarle en todo, no le podemos criticar. Es decir, ¿qué tipo de oposición tenemos? O sea, no tenemos en este momento no hay una oposición y pretendemos una televisión de derechas. Es un poco contradictorio, es difícil, ¿eh? Melchor, para ir acabando, la última pregunta para ti. Tú has estado en multitud de ruedas de prensa muy calientes, muy tensas, y vemos como hay periodistas que siguen cayendo en el error de hacer preguntas telemáticas a Pedro Sánchez, que él elige qué medios preguntan, qué tipo de preguntas, preparan la respuesta. Es decir, en tu época, en la etapa dorada, como le llamo yo, del periodismo, de los años buenos, de los diarios, que había potencia, había grandes tiradas, en aquella época, hecho el colectivo de periodistas? Y muy brevemente, que nos queda poco tiempo. Bueno, yo solo puedo hablar por mí mismo. En aquella época de los GAL, Felipe González tenía de secretaria de Estado a Rosa Conde, que ejercía la censura cibernética. Tú estabas en la sala de prensa de Moncloa, apretabas un botón, te daban micro y entonces cuando era algo molesto para el presidente te quitaban la voz. A mí cuando me sucedió eso, ¿qué hice? Pues seguir preguntando sin micro. A mí lo de las ruedas de prensa telemáticas con el secretario de Estado
defensor mayor del reino, me dan ganas de vomitar. O sea, me dan ganas de vomitar. Y respecto a por qué no hay una televisión de derechas, pues porque cuando ha gobernado la izquierda se ha ocupado de que los medios estuvieran a su favor, y cuando ha gobernado la derecha, por sus complejos, ha favorecido a estos grupos de izquierda. Y el ejemplo máximo es La Sexta, que es un invento de Soraya Sáenz de Santamaría para pagar favores y pensando que eso iba a perjudicar al Partido Socialista. Y el problema, cuando hablaba Jano de Movistar, que ha descrito muy bien la cadena, pero Jano, audiencia cero. O sea, desde el punto de vista de negocio es una ruina Movistar. Y yo creo que el día que un empresario se atreva a poner su dinero para desarrollar un proyecto televisivo serio, entretenido, porque la televisión tiene que ser entretenida, con una posición de derecha, centro-derecha, yo claro que creo que hay sitio para ello, pero nadie ha sabido llenarlo hasta la fecha. Vamos a despedir ya el programa, vamos a mirar la encuesta de Twitter, si los periodistas de la izquierda mediática han sido cómplices del gobierno a la hora de lanzar sus consignas que movilizaron el 8M y que por lo tanto dispararon los casos de coronavirus, y es por abrumadora mayoría, un porcentaje por encima del 90%. O sea que nuestros seguidores lo tienen claro, que si la complicidad de los operadores mediáticos de la izquierda, no se habría llenado jamás el 8M, no se habrían los españoles relajado, no habrían ido a los conciertos de La Pantoja, a congresos políticos, y no tendríamos ahora una cifra de muertos que, recuerdo, 7.340 muertos, superior, o sea, decir, a China, siendo un país diminuto en comparación a los chinos. Por lo tanto, muchas gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias Jano, gracias Melchor, gracias Luis. Gracias. Seguimos en estado de alarma, seguimos atentos a vuestros comentarios y mañana más a partir de las 20:30. Un abrazo y ánimo a todos esos profesionales sanitarios, a los familiares que han perdido víctimas, que han tenido víctimas estos días entre su familia. Estamos de luto, estamos en España y vamos a ponerle también cara a todo ese dolor y a toda esa tragedia. Fuerte abrazo. Antonio Maestre, ¿cuál sería tu titular a esta hora? Pues yo creo que es un riesgo asumible, no creo que haya que tenerlo en demasiada consideración. El índice de mortalidad de este virus es infinitamente inferior al de la gripe, por ejemplo, a día de hoy. Esto del virus, pero se está diciendo que la tasa de mortalidad es del 0,7%, cuando en la gripe común es incluso más alta. Vamos a poner las cosas en su sitio. O sea, yo creo que lo peor que está pasando ahora es la histeria generalizada. Nosotros nos sumamos a ello a no provocar una situación de alarmismo innecesario ante un virus que se parece más a la gripe que al ébola. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no?